A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos con regocijo y con gozo de parte del Señor. Queremos trasladarles una palabra de parte de nuestro Señor. Quiero que me acompañe a la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro 4:14, la versión de las Américas. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que meditando un poco en la palabra, quiero trasladarle lo que pude extraer con este pasaje de Pedro. Y dice Pedro que ninguno sufra como homicida. Eso me llamó la atención y por eso el tema lleva por nombre consecuencias del homicida. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de el homicida? Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Oramos para que Dios tome el control de mi pensamiento, de mi lengua, y que sea el Señor que nos traslade su palabra. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias nuevamente porque nos permite este privilegio de predicar tu palabra, Señor, a través de todos los medios que tenemos a la mano. Te pedimos que cada uno de los que están ahí en casita, Señor, para recibir tu palabra sean bendecidos, y que esta palabra sea, Señor, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, y que ponga bálsamo en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjese usted, hermanito, quiero tratar de desarrollarlo con usted, pero primero quiero explicar un poquito esto, la diferencia entre un asesino y la diferencia entre un homicida. Dice que el asesino es aquel que es premeditado, aquel que hace, hermano, planes para realizar una muerte. El homicida es, hermano, es uno que no planea, simple y sencillamente por accidente o por alguna razón puede ocasionar la muerte de una persona. Aunque algunos dicen que existe también la variante denominada homicidio voluntario. Hay uno que es homicida involuntario y otro que es homicida voluntario. Le estoy tratando de poner un poquito de cimiento ahorita para poder desarrollar la temática, porque es interesante que Pedro dice: ninguno sufra como homicida. Quiero verlo con usted porque la palabra homicida, tanto en el griego como en el hebreo, en el griego es la 5406, que se dice phoneus, que significa, hermano, uno que es homicida, significa, hermano, uno que es un bandido. Mire usted qué terrible, uno que es un matador, dice acá, uno que por lo menos logró un ambiente intencional, dice el griego 5406. En el hebreo es la 7523. Fíjese usted que en el hebreo el homicida significa aquel que hace pedazos, es uno que aplasta, es uno, hermano, que hace morir a la persona. Entonces quiero desarrollar con usted esto porque en nuestro ámbito el homicida, hermano, es una persona que ocasiona la muerte de otra persona, simple y sencillamente. Entonces voy a avanzar un poquito y quiero que me acompañe a
Génesis capítulo 4, versículo 10, dice la traducción del lenguaje actual. Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Verso 11. Maldito serás y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene donde vivir. Entonces, mire, quiero que me acompañe y podamos desarrollar esto, hermano, porque está hablándome la Biblia entonces que el primero que encuentro acá con consecuencias, hermano, es obviamente a Caín. Caín, hermano, lo vamos a ver enfocado acá con Abel, ¿verdad? Usted conoce muy bien la historia, Caín y Abel. Entonces, mire usted, Caín y Abel, como estamos aprendiendo, ¿qué consecuencias le pudieron caer a Caín? Entonces vino el Señor y dijo: no puede quedar sin castigo lo que hiciste. Entonces le dieron una sentencia de vivir errante. Quiero que me acompañe con esto. Usted conoce la historia y la Biblia nos enseña entonces, hermano, que el Señor tuvo que poner un precedente con Caín. La humanidad empezaba a desenvolverse. Ya había habido consecuencias de un castigo porque Adán y Eva habían fallado. Adán y Eva le habían fallado al Señor. Y ese pecado que Adán y Eva hizo al Señor, obviamente Dios les dio una consecuencia. Lo sacaron del huerto. Adán y Eva le fallaron a Dios. Pero ahora veo que Caín, hermano, mire usted, Caín no solamente le falla a Dios, sino, hermano, que Caín le quitó la vida a otro ser humano. Y no era cualquier ser humano, era su hermano. La sangre, hermano, representa la vida. Y nadie, dice la Biblia, puede quitarle la vida a otra persona, porque fue Dios el que creó la vida y Él es el único que puede quitarla. Entonces, tal vez, hermano, podemos decir: bueno, Adán y Eva trajeron el pecado a la humanidad. Y ese pecado, tal vez dice usted, bueno, tuvo una consecuencia. Imagínese usted entonces fallarle al hermano y fallarle ahora a Dios. Entonces, una simple, podemos llamarlo así, ¿verdad? Una simple falta humana, obviamente es un pecado. La desobediencia del hombre trajo pecado que creció hasta descontrolarse. Entonces, lo que nos queda es: busquemos el perdón. Adán y Eva, hermano, actuaron únicamente contra Dios. Caín contra Dios, contra el hombre. Entonces, ese pequeño pecado de Caín, hermano, trajo consecuencias terribles. Y le dijo el Señor: ¿sabes qué? No puede quedar inmune tu pecado. Y mira qué interesante, porque dice: desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Fíjese usted qué terrible, hermano. Dice que el pecado del homicidio es porque la sangre cae a tierra. La sangre, hermano, cuando cae a tierra se convierte en algo que es abominable para el Señor. Por eso es, hermano, que encontramos que a Dios no le place que la humanidad derrame sangre inocente. Recuerde que Caín, hermano, mire qué terrible, porque él ofreció una ofrenda que no le agradó a Dios. Entonces ahí, en ese momento, él causó, hermano, la muerte de su hermano. Tal vez, por eso le digo homicidio de alguna manera, no asesinato, porque tal vez él no pensaba, tal vez él no lo había planeado y le dijo: salgamos al campo. Tal vez Caín lo que quería era darle una lección a su hermano, pero se descontroló, el pecado se descontroló. Y yo quiero que vaya conmigo y podamos ir desarrollando esto, porque quiere decir que el pecado descontrola a una persona. Entonces vamos a poner acá: pecado, hermano, descontrolado. Cuando nosotros no sabemos, hermano, buscar ayuda, entonces vamos a descontrolarnos. No vamos a poder tener, hermano, la situación bajo control. Entonces, mire, como el tiempo también yo sé que avanza, vamos a ir a ver el siguiente ejemplo. Lo encontramos en Números 35:25. Vamos a leer la versión moderna Prat. Y la congregación librará al homicida involuntario. Póngale atención a esa palabra.
al homicida involuntario de mano del vengador de la sangre. Y la congregación le hará volver a su ciudad de refugio, a donde haya huido, y habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Entonces quiero que venga conmigo acá. Vamos a ir un poquito más rapidito desarrollando esto. Ahora encuentro que hay un homicida, y la Biblia lo dice, que es un homicida involuntario. Déjeme colocarlo aquí: homicida involuntario. Entonces ya vimos que obviamente el homicidio es de dos formas: puede ser involuntario o puede ser un homicidio voluntario. Pero me llama la atención que dice la Biblia que hay un vengador. Aquí en esta ocasión, hermano, mire usted, ¿quién podía haber vengado la muerte de Abel? Ahí solamente Dios estaba ahí, ¿verdad? Porque obviamente su padre Adán, hermano, no iba a vengarse. Pero aquí ya vemos que se desarrollaron las leyes. Aquí ya vemos que se está desarrollando ya está la ley de Moisés, hermano. Ya el Señor le entregó todo lo que tiene que manejarse, hermano, como estatutos y mandamientos dentro del pueblo de Dios. Entonces ahora vemos que dice aquí: si hay alguien que involuntariamente comete homicidio, ya puede ser que por algún accidente, hermano, algo que no quería que sucedieran pasó, entonces dice que la congregación librará. Mire usted qué interesante esto. Desde aquí ya podemos ver una sombra y una figura de lo que podemos aplicar, que la iglesia es una entidad también que Dios le otorga algún tipo de autoridad. En el pasado, en el Antiguo Testamento, vemos la sombra y la figura de que la congregación librará a un homicida involuntario. Ojo con la frase que estoy utilizando. ¿De quién? Del vengador de la sangre. ¿Por qué se le llamaba vengador de la sangre? Porque, hermano, era un familiar del que había muerto que quería venganza. Y aquí encontramos muchas cosas. Aquí podemos hablar con este punto muchas cosas. Recuerde que la Biblia dice que, obviamente dice el Señor, mía es la venganza. Quiere decir que nosotros no tenemos que tomar venganza por nuestra mano. Esto nos queda como ejemplo y como sombra y figura para que nosotros no lo hagamos. La congregación le hará volver, dice, a una ciudad de refugio, a donde haya huido, y habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote. Voy a tomar el punto también que nos atañe. Tal vez nosotros, hermano, hemos pecado, hemos hecho cosas complicadas, terribles, que hay gente que dice: yo no merezco perdón de mi pecado. Pero vino un sumo sacerdote llamado Jesucristo, y vino, hermano, a morir en la cruz del Calvario. Y por eso es que dice la Biblia que hasta que moría el sumo sacerdote podía ser libre el que había sido un homicida involuntario. Yo te vengo a decir hoy, hermano, tenemos salvación por medio de Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, y no solamente murió, sino que al tercer día resucitó para darnos vida y para librarnos de un vengador espiritual, un vengador de la sangre, un vengador ancestral que quiere, hermano, vernos muertos, que es el enemigo acérrimo de la iglesia. Yo te vengo a decir hoy, hermano, de parte del cielo, solo podemos obtener un justo juicio para nuestro pecado si buscamos un refugio en Cristo Jesús. El único refugio, hermano, al cual podemos acudir en medio de nuestro pecado y en medio de nuestras circunstancias difíciles, se llama Jesucristo. Entonces Él vino, hermano, a hacer cumplir esta palabra. Entonces voy a poner acá Jesús, hermano, qué lindo esto. Jesús, nuestro refugio. Él es nuestro refugio, decía el salmista, hermano, y nuestra fortaleza, porque hay un vengador allá afuera. Y esto también nos sirve como para guerra espiritual, hermano, porque hay espíritus ancestrales, vengadores de la sangre. Recuerde que la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 que, hermano, el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, solamente refugiados en la mano del Señor vamos a poder ser libres de la mano de este vengador. Mire, en el antiguo pacto, hermano, habían 6 ciudades que el Señor había decretado en las cuales podía huir el homicida involuntario. Hermano, qué terrible, cómo Dios ya estaba predestinándonos esto. Cómo Dios estaba diciendo: ¿saben qué? Ustedes van a fallar. Recuerda aquel versículo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Pero usted y yo, hermano, nacemos y decimos: ¿en qué momento pequé? ¿En qué momento le fallamos? Pero recuerde que recibimos una herencia ancestral de pecado, y la única forma de ser libres, hermano, por eso es, miren las consecuencias de un homicida. Ya vemos que Caín, hermano, Dios le había decretado vivir errante, y las consecuencias de este homicida que estamos viendo aquí en el libro de los Números era que el vengador de la sangre lo iba a perseguir, y la única manera de ser libre es buscando refugio. Entonces quiero que me siga acompañando acá. Mire, para poder desarrollar esto, en 2 de Samuel capítulo 3, 27, mire lo que dice la Biblia de las Américas. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Y allí, por causa de la sangre, oiga bien esto, de Asael, su hermano lo hirió en el vientre y murió. Quiero que me acompañe con esto. Ya vamos viendo un tercer ejemplo, y en este caso es Joab. Vamos a ver el caso de Joab y Abner, ¿verdad? Entonces Joab, hermano, cometió homicidio contra Abner. Pero mire qué terrible esto, porque ahora lo que encuentro acá es entonces que hubo una consecuencia sobre Abner. ¿Qué consecuencia? Bueno, el hermano contrajo una consecuencia familiar. Y obviamente, hermano, por eso es que tenemos que aprender esto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Porque a veces, hermano, cometemos faltas involuntarias, pero hay consecuencias. Hermano, a veces cometemos pecados. Amén. Dios te va a perdonar si tú lo confiesas, si tú te arrepientes. Porque dice la Biblia: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Gloria a Dios por ese bendito perdón. Pero vamos a recibir consecuencias. Ahora, yo no te estoy diciendo, bueno, como la Biblia dice, que el que se arrepiente y confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, peque, hermano, y venga a pedir perdón siempre. No. Tratemos de no pecar. Yo lo que vengo a decirte hoy, hermano, busquemos el consejo a tiempo. Busquemos, hermano, la administración espiritual para nuestra alma a tiempo. Ya vimos y venimos desarrollando, y estoy tratando de llevárselo cronológicamente. Caín, hermano, mata a su hermano Abel y tiene una consecuencia de vivir errante. Viene ahora, hermano, y hay una persona que mata involuntariamente, y las leyes decían que tenía que buscar una ciudad de refugio por causa del vengador de esa sangre. Ahora encuentro a Joab, que, hermano, tiene la muerte de su hermano, su hermanito de sangre. Y, hermano, lo mató a Abner. Pero fíjese qué interesante. Abner, si usted lee la historia, usted ahí en casita puede buscar la historia y leerla. Abner mató a Asael, hermano, pero lo mató por defensa propia. Y habían leyes. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Abner? Lo que encontrábamos en Números: tenía que buscar una ciudad de refugio. Y una de las ciudades de refugio era Hebrón. Entonces, mire usted lo que dice el pasaje. Cuando Abner regresó a Hebrón, o sea, Abner estaba buscando refugio. Abner estaba diciendo: yo tuve que hacer esto, pero fue involuntariamente y quiero buscar el perdón. Entonces Abner estaba buscando un perdón. Pero vino Joab, hermano, y mire, hermano, la venganza. Por eso, hermano, tenemos que entregar en el altar. La venganza no es buena. Al final vamos a hacer una oración, y yo sé que le estoy hablando a personas que han estado pidiéndole al Señor que les dé venganza. Y, hermano, perdóneme, ¿sabe qué? No tenemos que orar por venganza, tenemos que orar por justicia, no por venganza. La sangre de Cristo, hermano, fue derramada en la cruz del Calvario, pero no fue derramada para venganza. La sangre de Cristo fue derramada para hacer justicia. Dios te está haciendo justicia a ti. Dios te está diciendo en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, clavándola en la cruz, quitándola de en medio de nosotros. Porque el Señor lo que quiere es hacer justicia, no venganza. Entonces, ¿qué es lo que atrajo? ¿Qué consecuencia trajo Joab? Trajo, hermano, una condenación familiar. La venganza humana, hermano, nunca será una salida para el alivio del alma. Evitemos la condenación. En el segundo versículo que le quiero leer siempre de este punto 3, 2 de Samuel 3:29, mire lo que dice. Lo que está diciendo David cuando se dio cuenta que mataron a su militar: caiga su sangre sobre la cabeza de Joab, la sangre de Abner, y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan.
Hermano, perdóneme. Perdóneme, hermano, mire qué terrible. David estaba dolido por esta muerte. Y obviamente lo que hace es atraer maldición. Por eso, hermano, perdóneme, si en nuestras manos está perdonar, perdonemos la falta. Si en nuestras manos está, hermano, buscar la reconciliación. Y mire qué interesante, porque estamos en el año de la reconciliación. Entonces, Joab y Abner, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la respuesta para que no hayan consecuencias? Buscar la reconciliación. Entonces, hermano, yo vengo a decirte de parte del cielo hoy, hermano, la venganza no es buena. La venganza no es de parte, no viene de parte del cielo, porque el cielo lo que hace es justicia. Mire qué lindo, hermano, que podemos confiar en nuestro Señor, que Él hace justicia. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 9, siempre Biblia de las Américas, encontramos otra consecuencia sobre el homicida. Mire lo que dice acá. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Mire qué terrible, hermano. Vemos entonces que en el pasaje anterior David está llorando la muerte de Abner, de su comandante, y está diciendo: este hombre está buscando justicia, que la venganza no caiga porque es mala. Pero ahora, hermano, vemos que el mismo David cae como un homicida, hermano. Mire qué terrible. Voy a poner entonces acá el ejemplo de David y Urías, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué consecuencia hubo aquí? La consecuencia sobre el homicidio, en este caso David, tuvo un efecto que obviamente, hermano, no pudo, hermano, David hacerle caso al Señor, porque él derramó mucha sangre. Y volvemos al punto. Aquí, hermano, David lo que estaba haciendo era escondiendo su pecado. Él había fallado. Usted conoce la historia muy bien. Dice la Biblia que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David no fue a la guerra. Y eso le trajo consecuencias. De ahí el tema, hermano, consecuencias de un homicida. Ya llevamos consecuencias sobre Caín, consecuencias sobre el homicida involuntario, las consecuencias sobre Joab. Y ahora David nos deja una lección. Hay una consecuencia, hermano. Mire, todo lo que hagamos, todas las decisiones que vamos a tomar en esta vida van a traer consecuencias. Yo vengo de parte del Señor a decirte, hermano, toma muy en serio primero buscar el reino de Dios y su justicia, para que luego todas las cosas sean añadidas, como el cielo quiere que se te abran para ti. No busquemos consejos en personas de las tinieblas, hermano. No busquemos consejo en cosas que nos van a alegrar almáticamente. Tenemos que buscar la verdad, que se nos hable la verdad y que se nos diga que si has fallado, cómo tienes que acercarte al Señor para que obtengas su perdón. David, un hombre de Dios, hermano. David, el dulce cantor de Israel. Mire qué terrible. Quiere decir que no estamos exentos, hermano. El hecho de que seamos ministros, el hecho de que seamos directores de alabanza, el hecho de que seamos, qué sé yo, hermano, cualquier cargo que tengamos en la iglesia, no quiere decir, hermano, que estamos exentos de que nos sucedan cosas. Con mucha mayor razón debemos de tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. David, hermano, está en un momento complicado, lo atrapó el ocio. Hermano, en estos tiempos que estamos confinados en nuestras casas, debemos de erradicar el ocio, porque esto va a provocar pecado. Hermano, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes, hermanos, si no lo sabemos controlar, van a caer en el lazo de las redes, porque a veces no saben utilizar las redes para bien. Las redes tenemos que saberlas utilizar. En este caso, David, hermano, cayó en el ocio, y por estar en el ocio mandó a matar a Urías heteo. Mire qué terrible. Por eso estoy hablando de las consecuencias. ¿Qué pasó? Tuvo muchas consecuencias. Entre lo que le puedo contar es que ese hijo
que se procreó en ese pecado. Dice la Biblia que cayó enfermo una vez que el profeta le llevó la palabra. Mire la palabra que le dijo, mire la consecuencia por ser un homicida. La espada nunca se va a apartar de tu casa porque me has despreciado. El Señor le está diciendo, David, me has despreciado. ¿Por qué no buscaste el consejo a tiempo? Entonces, hermano, perdóneme, no nos dejemos llevar por los malos placeres. Las consecuencias de nuestros pecados, hermanos, son dolorosas. No son fáciles, hermanos, son terribles. ¿Qué le pasó aquí? ¿Cuál fue el efecto ancestral? Hermano, ya vemos a un Salomón con deseos desmedidos sexuales. ¿Por qué, hermano? Por su padre. David, hermano, vemos que al final, pues obviamente era un hombre que dice la Biblia era conforme al corazón de Jehová. Pero el pecado trae consecuencias. Fíjese, hermano, que en algunas de las cosas que le puedo tomar de las consecuencias que le pasaron a David, ese asesinato que cometió David sobre Urías Eteo fue una amenaza constante en la familia de David. Su propia casa se rebeló en contra de él. Mire, alguna cita que le puedo dar para los que están anotando. Primera de Reyes 15:13. Le puedo dar Primera de Reyes 2:23 al 25. Dice que sus esposas fueron dadas a otros a vista del pueblo. Primera de Reyes 16:20 al 23. Y su primer hijo con Betsabé murió. Primera de Reyes 12:18. El fruto de aquel pecado trajo una consecuencia. Hermano, venía un hijo, pero murió. Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizás, tal vez, hermano, no se habría dejado llevar por los placeres del momento. Por un momento de placer. Hermano, mire qué terrible. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado David en satisfacer una necesidad? Por eso, hermano, es que nosotros debemos de someter los deseos del alma. Entonces, por cuestiones acá, usted que está conmigo acá, someter, le voy a escribir acá. Tenemos que someter voy a poner acá malos, porque hay deseos del alma, ¿verdad? La Biblia dice que el mismo salmista decía, mi alma anhela adorarte. Los malos deseos del alma. Hermano, a veces el alma es engañosa y el alma nos puede llevar, hermano, a cometer homicidios involuntarios, pero van a traer consecuencias. Dios está dispuesto a perdonarte. Yo vengo a decirte hoy, hermano, si has pecado, pues busca el arreglo lo más pronto posible. Pero vengo a decirte a ti que tal vez dices, bueno, yo he sido cristiano toda mi vida. Hermano, entonces con mayor razón nos sirve esto. Guardémonos de pecados que están allá afuera asediándonos. Dice la Biblia, el pecado que nos asedia. O sea, el pecado te anda buscando, hermano. A veces hay pecados que alcanzan al cristiano, pero hoy venimos declarando en el nombre de Jesús que la cobertura divina nos va a ayudar a salir victoriosos en esto. Avanzamos, Juan 8:44. Oiga lo que dice. Ustedes, dice la versión Diego Ascunce, ustedes pertenecen a su padre a Satán, que el Señor los reprenda, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad es el inventor de la mentira. Oh, hermano, perdóneme, estamos llegando a un punto bien álgido acá y quiero avanzar un poquito rapidito acá. Que el Señor reprenda al enemigo, hermano. Pero mire este otro homicida. ¿De dónde provienen los homicidios? ¿De dónde provienen, hermano, estas cosas? Porque el enemigo ha sido, dice, desde el principio. ¿Y cuál fue la consecuencia que obtuvo este homicida? Usted conoce la historia, lo vemos, hermano, en Ezequiel, vemos en Isaías y también vemos escatológicamente como en el libro de Apocalipsis. Hermano, hay profecías terribles. El enemigo ha tenido, hermano, caídas y va a seguir teniendo caídas. Él sabe que le queda muy poco tiempo. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, es un homicida desde el principio.
desde antes que existiera la humanidad. Quiere decir que el que puede introducir este tipo de deseos en los cristianos es por medio de una influencia demoníaca, hermanos. Que el Señor nos libre de esto. El Señor le está hablando aquí, hermano, a los religiosos de aquel momento, de los que existían en ese momento ahí en Israel, y les dice: ¿saben qué? Ustedes tienen deseos. Hermano, perdone, vamos a leerlo acá. Ustedes pertenecen a su padre. Miren lo que les dice: quieren llevar a cabo los deseos. Le dice: ustedes quieren llevar a cabo los deseos. Quiero que ponga atención con esto. Ustedes se están dejando influenciar, porque este ha sido un asesino desde el principio. Mire la palabra asesino. En otras versiones dice homicida. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo fue homicida involuntario, pero se convirtió en un homicida voluntario. Y ahora asesino. Él ha sido homicida desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad. Por eso es que tenemos que cuidar nuestros labios, hermano, de no pronunciar mentiras. No nos dejemos, hermano, usar por las tinieblas. Al contrario, reprendámosla en el nombre de Jesús. Entonces, cuando este enemigo nuestro, que es un enemigo acérrimo de la iglesia, él fue expulsado, hermano, sin gloria. Le quitaron todos los privilegios. Dios lo creó con hermosura. Dios lo creó, hermano, con luz. Hubo música, instrumentos. Dice que las mejores perlas, hermano, estaban guardadas para él. Pero su arrogancia no lo dejó. Su arrogancia lo hizo caer, hermano, en homicidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reprender obras de tinieblas. No tenemos que participar. Tenemos que reprender obras. Porque, hermano, dice que obras, vamos a ver para que nos quepa aquí, ¿verdad? Obras de las tinieblas. Mire usted qué terrible. Aquí hay hombres, hermano, en el tiempo de Cristo que se están dejando influenciar por las tinieblas. Ustedes quieren hacer deseos de su padre de tinieblas. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso el tema es consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo este enemigo nuestro? Lo sacaron, lo expulsaron sin gloria. Avancemos un poquito más. Mateo 27-24. Vamos a leer la versión Arcas Fernández. Pilato, al ver que nada adelantaba, sino que el alboroto crecía por momentos, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos en presencia de todos, proclamando: yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Allá vosotros. Mire el verso 25. Y todos a una respondieron: de esa muerte nos hacemos responsables nosotros y nuestros hijos. Hermano, quiero que me acompañe. Estamos ya casi aterrizando con el tema, hermano. Entonces, creo que me he dado a entender, ¿verdad? Aquí vemos, hermano, que hubo otro homicidio. Israel y Cristo. Pero quiero que me entienda con esto. Yo no estoy tal vez acusando a nadie, ni tratando de señalar a nadie, sino que estoy tratando de enseñar la Biblia. ¿Qué pasó con esto? Hubo una sanción. Perdón. No sé si podemos borrar aquí, hermanos. Aquí me ayudan porque ya me equivoqué aquí con la palabra. Hubo una sanción divina. Entonces, fíjese usted, quiero que me acompañe acá. La sanción divina que sucedió en este momento es que dice la Biblia que le sucedió un endurecimiento temporal a Israel. Porque ellos, hermano, no quisieron, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces quiere decir que hay salida. Yo vengo a decirte hoy, hermano, no está perdido todo. Hay salida aún para el pueblo israelita, aún para el pueblo judío. Si ustedes se convierten, si ustedes le ponen su vida, hermano, en el altar al Señor, Él los va a perdonar, Él los va a arropar, Él les va a extender su abrigo. Él es misericordioso. Todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Esta consecuencia sobre un pueblo, hermano, porque mire usted qué terrible. Quisieron dañar al Señor. Obviamente sabemos que el Señor era algo que había planificado, que ya estaba planificado, que Él tenía que morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Pero mire lo que sucedió con esta generación de hace 2000 años.
De esa muerte nos hacemos responsables nosotros, dijeron ellos, hermano, y nuestros hijos. Hermano, perdóneme. ¿Cómo podemos decir esto? Salpicaron de esta sanción a sus hijos y ellos no tenían culpa. Hermano, mire la responsabilidad. Y en este punto tal vez le voy a decir, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Pilato se lava las manos. Y esto es famosísimo, ¿verdad? Que cómo se lavó las manos Pilatos. A lavarnos las manos, hermano, en una situación difícil, eso no nos libra de culpa, aunque ofrezca una falsa sensación de paz. Pilatos, hermano, tenía a su esposa que, hermano, era servidora de Jesús. Dice la Biblia que apoyaba el ministerio de Cristo económicamente, la mujer de Pilato. Y dice que ella había tenido sueños y le decía, hermano, le fue a decir a su esposo, la mujer le dijo, no tengas nada que ver. Y mire, Pilato estaba entre la espada y la pared, porque por un lado tenía a los romanos y por otro lado tenía a los judíos, la parte religiosa y la parte política. Y Pilatos, hermano, se quedó en el medio. Él pudo haber absuelto a Cristo y él pudo haber hecho justicia, pero él se inclinó y dijo, yo me voy a lavar las manos, para mí no es culpable, pero allá ustedes. Y entonces, hermano, él se los entregó a los judíos. Esto es tremendo, hermano. Aquí la única manera que podemos entender esto es que hay planes divinos también. Pero yo vengo a decirle, hermano, busquemos el arrepentimiento. Busquemos el arrepentimiento. Mire qué lindo, hermano, el Señor, que aún con todo lo que hicieron, el Señor le está extendiendo su mano de misericordia. Entonces, vamos a poner acá, busquemos, hermano. Yo quiero este día que usted y yo aprendamos a buscar el arrepentimiento. No podemos, hermano, estar en una situación de estar huyendo de la justicia. Corramos al altar, así como aquel hombre que se fue a agarrar de los cuernos del altar y pidió misericordia. Hoy te vengo a decir, hermano, tienes todavía el tiempo para clamar misericordia. Entonces, miren, quiero finalizar y tal vez me ayudan con un fondo musical, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Voy a leer la versión Pechita. Oiga esto. Porque todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. Voy a ir terminando, voy a ir finalizando. Y recuerda que ya estamos aquí aterrizando con esto. Entonces hay unos últimos. Ay, hermano, yo hubiera querido, pero bueno, vamos a orar al final. Hay algo que puede suceder entre hermanos. ¿Por qué lo pongo entre hermanos? Entre hermanos biológicos puede pasar, pero también puede pasar entre hermanos de la misma fe. Dice que hay una consecuencia sobre estos que no buscan el perdón. Dice que no van a tener vida eterna. Hermano, que Dios me ayude a poder aterrizar con esto. Yo lo que vengo a decirle hoy, hermano, hay consecuencias sobre aquellos que cometen homicidio. Pero vengo a decirte, hermano, si en tus manos está no cometer ninguna falta, no lo hagas. Ni tan siquiera incites a alguien a cometer un pecado. Erradiquemos el odio que podamos sentir en el interior, amando a nuestro hermano de corazón. Hermano, eso va a erradicar el odio, va a erradicar la venganza. Juan, hermano, aquí está escribiendo el apóstol del amor, repitiendo las palabras de Jesús, en el sentido, hermano, que a veces nos entra, hermano, un espíritu de aborrecimiento por el hermano, aborrecimiento por el vecino, aborrecimiento por el compañero de trabajo. Pero eso no es, hermano, eso no es de parte del Señor. Esas son influencias de tinieblas. En vez de aborrecer al hermano, ¿sabe qué? Se lo voy a poner aquí. Aborrece, sí, aborrece el odio. Aborrécelo. No dejes, hermano, que ministraciones de odio entren en tu vida, ni en la mía. Hemos aprendido el día de hoy cómo hay consecuencias
de un homicida. Así que quiero hacer una pequeña conclusión de lo que hemos hablado el día de hoy. Quiero explicarte de alguna mejor manera la conclusión. El primer punto que pude señalarte, tratando de llevarlo de alguna manera cronológico a través de la Biblia, es que el primer homicida que vemos en la Biblia fue Caín, hermano, matando a su hermano Abel. Vino un juicio sobre él, vivió errante. Dice la Biblia que tuvo que, dice el Señor, no puede quedar sin aplicarse la ley. Y vemos entonces, hermano, que se descontroló el pecado. Por eso, hermano, vengo a decirte hoy, busquemos, hermano, el perdón. Los pecados, hermano, nos van a llevar a cometer otros pecados que al final se va a descontrolar, como le pasó a Caín. En el segundo ejemplo, vemos en la Biblia, en el libro de los Números, que hay un homicida involuntario. Y este tiene que buscar la ciudad de refugio. Hermano, mire, la iglesia, hermano, es una ciudad de refugio para todo aquel que ha cometido pecado. Dice la Biblia que su mano de misericordia se extiende. Pero vemos en el Antiguo Testamento como sombra y figura que hay un vengador de la sangre. Hay uno que anda buscando venganza. Pero si tú estás en la ciudad de refugio, nada ni nadie te va a poder hacer ningún mal. Jesús es nuestro refugio. ¿Quieres qué lindo esto, hermano? Luego vemos y encontramos a Joab. Joab cometió homicidio con Abner. Abner, hermano, había cometido un asesinato, pero era en defensa propia. Y la ley le decía que tenía que buscar una ciudad de refugio. Entre ellas estaba Hebrón. Él fue a Hebrón. Pero Joab, hermano, como era su hermano de sangre, él quiso tomar la venganza en sus manos y le quitó la vida a Abner. No quiso esperar la justicia divina. Esto le trajo, hermano, consecuencias en la familia. Lo que vengo a decirte es, entonces lo que nos queda, buscar la reconciliación. Porque si no, hermano, no solamente para los tuyos vas a acarrear castigo, puede ser que también para tus hijos o los hijos de tus hijos. Por eso es que como padres de familia tenemos una gran responsabilidad de buscar lo más pronto posible la justicia de Dios, no la venganza. En el cuarto ejemplo vemos a David y a Urías. La Biblia nos deja aquí un ejemplo claro, hermano, cuando el ocio atrapa la vida de un ungido. Mira qué tremendo. Hay efectos ancestrales. Aquel pecado de David que él no lo confesó. Él cometió el homicidio, pero no lo confesó. Entonces tuvo que enviar el Señor una palabra a través de un ministro y le dijo: David, ¿qué harías tú en esta situación? Hay un hombre que tiene una ovejita y hay otro que tiene muchas ovejitas, pero el que tiene muchas ovejitas le quitó la única que tenía aquel. Y David, hermano, tomó un juicio y dijo: no, hombre, el tal tiene que morir. Ese eres tú, David. Y entonces vemos, hermano, cómo le dijo: por cuanto hiciste eso, David, no buscaste, me quitaste de en medio, le dice el Señor, no buscaste el auxilio. ¿Sabes qué? Nunca se va a apartar la sangre de tu familia. No me vas a poder hacer templo. Tenemos que someter los malos deseos del alma. Hay deseos que van a venir engañosos. Y por eso es que hoy más que nunca, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que estar, hermano, en el altar, encendidos, orando en todo tiempo. La Biblia nos dice: orad y velad para que no entréis en tentación. El quinto ejemplo, nuestro archienemigo Satán, que el Señor lo reprenda. Dice la Biblia, hermano, que el Señor estaba reprendiendo a los religiosos de aquel tiempo y les dijo: ustedes son de su padre, porque las obras de él quieren hacer. Desde aquel momento había crecido un odio, hermano, de los israelitas sobre Jesús. Y la única forma que podemos encontrar aquí es que la Biblia nos enseña a reprender las obras de las tinieblas, que las desenmascaremos, que no participemos en ellas, hermano. Yo vengo a decirte hoy, mira lo que le pasó a este ser que fue creado, hermano, por Dios para gloria y para alabanza, pero se dejó contratar por otras entidades de tinieblas, al tal grado, hermano, que fue expulsado sin gloria. Es más, hay un juicio, y la Biblia dice que como él sabe que le queda poco tiempo, también quiere engañar
a los cristianos. También quiere, hermano, introducir sus mentiras. Por eso, hermano, expulsemos la mentira de nuestra vida. El punto 6, vemos a un ejemplo Israel y Cristo. Vemos, hermano, que entonces hubo una sanción divina sobre este pueblo. Dice la Biblia, hermano, que Pilato se lavó las manos. Pilato estaba entre la parte política y la parte religiosa. Y se lavó las manos y dijo: no, a mí no me metan en problemas. Y se los entregó a los israelitas. Y dijeron los israelitas: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces dice la Biblia que por cuanto a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces se abrió una puerta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así quiere decir entonces que aún los israelitas que hoy, hermanos, reconozcan su falta, el Señor los puede acoger. Busquemos el arrepentimiento. Y terminamos, oh hermano, con este punto interesante. Primera de Juan 3:15. Hay homicidios entre hermanos cuando haya aborrecimiento del amor. Y entonces dice Juan: si hay entre ustedes odio, se comete homicidio. Cuando un hermano está hablando mal de otro, mire, tenemos que hasta cuidarnos eso. Y por eso Juan dice aquí: no pierdan esa vida eterna que ustedes mismos han profesado. No la van a obtener si siguen con odios y con rencores. Si tenemos que aborrecer algo, aborrezcamos el odio. Quise hablarte hoy acerca de lo que son las consecuencias del homicidio. Gloria a Dios. Quiero hacer una pequeña oración. Creo que me he dado a entender, hermano, y mi intención con esto es que busquemos, hermano, el perdón, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Tú que estás ahí en casita, Dios te viene a decir, y por eso este pasaje me gustó mucho, 1 de Pedro 4:14, lo volvemos a leer: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa, oiga esto, reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por nosotros, miren lo que dice la Biblia, glorificado. Entonces el deseo de Pedro dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida. La palabra te viene a decir hoy: Dios no quiere que sufras como homicida. Apártate. Si sabes que hay otros que quieren participar de estas cosas, apártate de ese tipo de influencias. Así que quiero que me acompañes a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo he expuesto tu palabra. Sé que tú me has hablado y primeramente yo me presento delante de ti. Te quiero pedir perdón por todas aquellas cosas que tal vez en el pasado hayan venido a mi vida. Tal vez en casita hay unos también, Señor, que están orando en este momento. Te pido que escuchen nuestro clamor. Hoy queremos poner nuestras vidas en tus manos. Que quites todo lo malo, que quites todo aquello, Señor, que esté ensuciando nuestras vidas. Arranca el rencor, arranca el odio, disípalo, redúcelo a la impotencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ministranos con tu gracia, ministranos con tu perdón, Señor. Que nuestra vida sirva para que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado, Señor. Quita de nosotros todo aquello que produce ocio. Quita de nosotros todo aquello que produce rencor. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que produce mal. Señor, que venga tu Espíritu con tu sangre hermosa, tu sangre preciosa, Jesús, que borra todo pecado. Quítalo de nosotros. Quita deseos, quita pasiones, quita malos deseos que el alma tal vez en sus momentos tiene. Líbranos, Señor. Mira aquellos que no te han conocido y que están entregando sus vidas hoy. Señor, recíbelos. Que su nombre quede inscrito en el libro de la vida del Cordero. Perdona sus pecados, aquellos que tal vez estuvieron en el camino del Señor pero se han apartado y que hoy también están haciendo esta oración pidiéndote perdón. Inscribe su nombre, Señor. Perdona sus pecados
Y que no solamente, Señor, tu misericordia se quede ahí, sino que extienda tu misericordia sobre su familia, sobre los hijos de los hijos, porque tu palabra dice que aún por 1000 generaciones veremos tu gracia en nosotros. Ponemos nuestros países en tus manos. Ponemos este globo terráqueo en tus manos. Sabemos que hay profecías terribles que vienen, que se acercan, Señor. Pero sobre todas las cosas sabemos que tu palabra nos dice: levantad vuestra cabeza. Que nuestra cabeza no esté puesta en las cosas terrenas, que nuestra mirada esté puesta en las cosas del cielo. Yo te doy gracias, porque hoy todavía, Señor, está abierta tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Espero que haya sido de bendición esta palabra, como lo ha sido para mi vida. Recuerda que el Señor te espera siempre con brazos de amor y con brazos de misericordia. Que Dios te bendiga poderosamente.